se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. La sierva del Señor, antes de entrar en el tema, comenzando ese versículo que ustedes mencionaron, nos dice: no hay paz en la injusticia, los impíos están en guerra con Dios, pero el que recibe la justicia de la ley en Cristo está en armonía con el cielo. Yo alabo al Señor por eso, mis hermanos, porque ese es el anhelo de cada uno de nosotros, estar en armonía con el cielo. No queremos ser parte de aquellos que están opuestos a los planes y propósitos de Dios, y por eso queremos pedir la bendición del cielo, pedir la bendición de lo alto para que nos dé la fortaleza de ser aquellos que reciben la justicia de la ley en Cristo Jesús. Hermanos, los que pueden, en el lugar donde estén, yo aquí donde estoy voy a inclinarme para pedir la dirección del Todopoderoso. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, santificado, alabado sea tu santo y bendito nombre, Dios de Israel. En esta preciosa noche, Padre Celestial, que usted nos permite abrir tu santa palabra, Señor, anhelamos, oh Dios, llenarnos de ti, de tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que el Consolador venga a nuestras vidas y nos dé entendimiento, sobre todo nos establezca en tu verdad, nos afirme en tu verdad, Señor. Padre eterno, que así como el versículo que leímos, Señor, tu justicia pueda ser implantada en nuestros corazones, que tu Espíritu pueda implantar tu ley en nuestras vidas, Señor. Pedimos todo esto, Padre Santo, sabiendo que en nosotros no hay méritos. Todo en el bendito y maravilloso nombre de tu Hijo, amado, de tu Hijo, Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y mucho más, apreciados hermanos que nos escuchan, nos llena de gozo también que muchas personas y muchos hermanos también, amigos, hermanos y hermanas que nos escuchan de diferentes partes, puedan unirse con nosotros en la proclamación del mensaje final. Y que puedan también dar ese apoyo a esta humilde causa en la proclamación del mensaje. Mis hermanos, la semana pasada tuvimos una primera parte de lo que fue un tema que comenzamos a desarrollar, y en esta ocasión, en esta noche, queremos traer y quiero compartir con ustedes más información, más detalle. Y yo sé que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros. Nosotros, apreciados hermanos, estamos estudiando y viendo lo que es el auge del espiritismo. La semana pasada vimos lo que fue el origen del espiritismo y también vimos lo que fue el movimiento mariano. En esta ocasión, apreciados hermanos que nos escuchan, vamos a seguir analizando lo que es y estudiando más que todo a través de la palabra de Dios,
y del espíritu de profecía, también acerca del espiritismo, del auge del espiritismo. Y vamos a ver cómo realmente el Señor, en su santa palabra, nos advierte en cuanto a este engaño sutil que el enemigo se ha propuesto para entrampar a una humanidad que está completamente cegada en cuanto a los engaños que hoy en día está ejerciendo el enemigo. Pero más aún, también cómo el adversario, el enemigo de las almas, quiere entrampar a los que profesan seguir al Cordero. Mis hermanos, yo quiero ir con ustedes a la palabra de Dios, al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, el capítulo 6. Efesios 6, y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Hermanos, hasta aquí leyendo, si nuestro conflicto fuera solo con los hombres, la necesidad de una armadura no sería tan evidente, pero tenemos que enfrentarnos con las estratagemas y las sutilezas del adversario, del diablo. ¿Por qué? Seguimos leyendo el texto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En estos versos, apreciados hermanos, podemos notar cómo hay una lucha constante entre las potestades de las tinieblas por el control de la mente humana y su destrucción. Pero antes de destruirle a estos agentes satánicos dirigidos por el caudillo el gran primer apóstata de la rebelión, están estableciendo y preparando un gran engaño para que primero se lo adore en esta tierra como Dios, lo que no pudo lograr en el cielo con intentos y esfuerzos decididos. En este corto tiempo que nos queda de gracia, lo querrá lograr por medio de uno de los errores capitales, el espiritismo. Mis hermanos, quiero leer nuestra primera cita. Maranatha, el Señor viene, 1:6-5 nos dice: poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de destrucción. ¿Cómo ha ido Satanás? En un progreso. Nos dice, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Como nos dice la mensajera del Señor, que lo conseguirá ¿cuándo? En el poco tiempo que nos separa del fin. Apreciados hermanos, en el libro de Levíticos, el capítulo 19, libro de Levíticos capítulo 19, verso 31, Dios dio instrucciones al pueblo de Israel, al pueblo de antaño. Nos dice el versículo 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Apreciados, el lunes pasado iniciamos a hablar del espiritismo. Y recordamos cómo desde 1848, año en que nació el espiritismo moderno en el estado de Nueva York,
en Estados Unidos, ha crecido enormemente el interés en sus diversas manifestaciones. Muchas personalidades destacadas han intervenido en su avance y han promovido su progreso. El espiritismo ha asumido incluso la forma de una religión. Mencionamos la semana pasada, aún con iglesias espiritistas, en las cuales se celebran servicios religiosos. Pero el espiritismo de nuestros días no es otra cosa que la resurrección del antiguo espiritismo pagano, su reaparición y la amplia aceptación que ha tenido son una señal de advertencia de la intensa actividad demoníaca para apartar las mentes de las últimas generaciones del último mensaje divino de misericordia. Apreciados, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 234, Hechos de los Apóstoles, en la página 234, nos dice de la siguiente manera: algunas personas alientan la creencia de que las supersticiones paganas han desaparecido ante la civilización del siglo XX. Pero la palabra de Dios y el duro testimonio de los hechos declaran que se practica la hechicería en nuestro tiempo tan seguramente como en los días de los magos de la antigüedad. ¿Cómo lo declara aquí el Espíritu de Profecía, apreciados hermanos? Que la hechicería en nuestro tiempo se practica como en los días de los magos de la antigüedad. Y sigue diciendo la inspiración: el antiguo sistema de la magia es en realidad el mismo que ahora se conoce como el nombre de espiritismo moderno. Satanás haya acceso a miles de mentes, prestándose bajo el disfraz de amigos desaparecidos. Los muertos no se comunican con los vivos, pero fiel a su antigua astucia, Satanás emplea este recurso a fin de apoderarse de la dirección de la mente. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de Satanás? ¿Apoderarse de qué cosa? De la dirección de la mente. Y este texto, apreciados hermanos, ¿a qué quiere Satanás? ¿Qué quiere Satanás, apreciados hermanos? Mencionamos apoderarse de qué? De las mentes de la humanidad. Y el apóstol Pablo, apreciados hermanos, esto que leímos me recuerda a lo que escribió el apóstol Pablo, porque él discernió esa astucia del adversario en distorsionar los sentidos, y escribió las siguientes palabras a los hermanos de la iglesia, a los corintios, en el contexto de los falsos apóstoles que se infiltrarían entre ellos. Y nos dice el libro de Segunda a los Corintios, en el capítulo 11, Segunda a los Corintios, el capítulo 11, versículo 3, nos dice: mas temo que en que alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. ¿Qué es lo que sabía el apóstol Pablo? Y él lo temía, que así como la serpiente engañó a Eva, engañó a la primera pareja en el Edén, engañó a nuestros primeros padres allá con un carácter completamente perfecto, en un lugar perfecto, los engañó a Eva con su astucia. Y el apóstol Pablo nos dice: así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Oh apreciados, ¿y cómo se manifestó el enemigo? Leamos el mismo capítulo, el mismo libro, segunda a los Corintios, pero en el versículo 14 nos dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nuestros primeros padres estaban advertidos por este ángel que había caído, que se había revelado, y los ángeles celestiales advirtieron a la santa pareja, pero nunca se imaginaron, nunca pensaron
el medium que el adversario en su astucia iba a utilizar. Apreciados, y eso es lo que Satanás ha tratado de preparar desde hace mucho. Nosotros vimos los movimientos como a pasos agigantados por medio de su brazo derecho, la Iglesia romana, y recorrimos cómo utilizó varios de los obispos para avanzar estos propósitos. También hemos estado examinando cómo el espiritismo ha tomado control del catolicismo, hasta sus logros del espiritista en la personificación de María, lo cual ha demandado que las personas adoren a María en vez de adorar al Dios creador. También vimos que estableció la devoción al Inmaculado Corazón para quitar la adoración a Dios. Y descubriremos que estas apariciones de María fueron el fundamento e intentos de Satanás de falsificar la segunda venida, al dar instrucciones al papado de lo que debe hacer para prepararse para esta venida, y que esa venida especial de Cristo o Satanás sucederá al principio de lo que fue el entrante milenio de paz. Pero quiero agregar y recordar en esa presentación, que no está en la anterior, apreciados hermanos, que Juan Pablo II recibió y citó de la siguiente manera acerca de las comunicaciones personal de este ser caído, lo cual fue el gran diseño de Dios según él para el nuevo orden mundial. Esta es una agenda geopolítica, dijo él, Juan Pablo II, una agenda política del cielo para nuestro tiempo, e hizo grandes progresos en la arena del juego final del milenio. Oh, hermanos, quiero recordarles, si lo han olvidado o no lo saben, lo que escribió Malachi Martin en Las llaves de esa sangre, en la página 639 y 656. Dice, Juan Pablo II está esperando un evento, pero un evento a la vista pública en los cielos, en los océanos y en las masas continentales de este planeta. Entonces su ministerio como siervo del gran diseño va a comenzar. Esto es lo que Juan Pablo II estaba esperando. Dios debe primero intervenir antes que el mayor ministerio de Juan Pablo II a todos los hombres pueda comenzar. ¿Y cuál es este evento sobrenatural que le daría al Papa la señal para comenzar este nuevo orden mundial, en el cual todo el mundo le obedecería? John Haniuk, en su libro, que leímos también, El juego final del conflicto de los siglos, dice en la página 29, esta será la falsificación de Satanás de la segunda venida de Cristo. La Iglesia Católica tiene una profecía, apreciados, que dice, cuando Jesucristo venga, entonces el Papa le dará a él su tiara y trono. Jesús le dará al Papa las llaves, y entonces Jesús va a bendecir al pontífice. Y es probable, apreciados, que cuando Satanás lleva a cabo la falsificación de la segunda venida de Cristo, entonces esta profecía católica va a ser cumplida y todo el mundo va a adorar a Satanás, casi todo el mundo, como Cristo, y a la bestia, el papado, como vicario de Cristo. Leemos esto en Apocalipsis capítulo 13, verso 4, lo cual nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Y quién es el dragón, apreciados? En Apocalipsis el capítulo 12, verso 9 dice, y el dragón es Satanás, así que todo el mundo adorará ¿a quién? A Satanás, que falsifica la segunda venida de Cristo, a la bestia y al papado. Noten esto, las personas que no están seguras ante quién era el papado, cuando vean esta falsificación,
de Cristo bendiciendo al Papa, van a exclamar: ¿quién es como la bestia o el papado? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Oh, apreciados, y eso es algo que quizás fue hace un tiempo, pero mis hermanos, si hay algo que la Iglesia romana ha procurado es seguir con los planes que desde hace tiempo han elaborado. Quiero leer con ustedes una cita que está en la Review and Herald del 18 del 12 de 1888. Nos dice lo siguiente: Satanás vino como un ángel de luz en el desierto de la tentación para engañar a Cristo. Y él no se presenta al hombre en una forma horrible, como a veces se lo presenta, sino como un ángel de luz. Vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? ¿Decides que Cristo no ha advertido precisamente contra un enemigo tal, que es el peor adversario del hombre y que sin embargo pretende ser Dios? Y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles y millares de millares. Y cuando venga, conoceremos su voz. Apreciados hermanos, ahora todos los dirigentes y las personas del mundo están como buscando a alguien que traiga paz y justicia y especialmente prosperidad. Por ejemplo, los judíos esperan al Mesías en su primera venida, en su mayoría. Los cristianos están esperando a Jesucristo en su segunda venida. Los budistas están esperando a Buda en su quinta encarnación. Los hindúes están esperando a Krishna. Los musulmanes están esperando a Imam Mahdi. Y el movimiento de la nueva era espera a Maitreya, el Cristo cósmico. Apreciados, y cuando Satanás falsifique la segunda venida de Cristo, ellos todos lo van a recibir a él como su Salvador. Entonces Satanás junto con el papado van a prometer paz, justicia y prosperidad a las personas del mundo. Entonces comenzará el sistema religioso político llamado, o como lo hemos conocido, el nuevo orden mundial. Apreciados, la sierva del Señor está de acuerdo, nos dice en Testimonio para los Ministros, para relacionarlo con lo que estamos diciendo. En la página 62, Testimonios para los Ministros, nos dice: los ángeles caídos que están sobre la tierra forman confederaciones con los hombres malos. En esta era aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Esta aseveración implica que la falsa venida de Cristo se llevará a cabo cuando se haya logrado la unidad entre las naciones de este mundo. Elena G. de White habla de tal unidad diciendo: bajo una cabeza el poder papal, las naciones se unirán. Y al describir esa falsificación de la segunda venida de Cristo, el espíritu de profecía usa palabras simples y comprensibles. Escuchen lo que dice el Evangelismo, página 18. Evangelismo, capítulo 18, página 451. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se están preparando para representar su parte en el gran drama final. ¿Y cuál es ese gran último drama? El evangelismo, ahí mismo en la página 452 nos dice: un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás viniendo como Cristo y obra con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas. En el libro
el conflicto de los siglos, también lo podemos leer en La verdad acerca de los ángeles, en la página 277, de la siguiente manera: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que las iglesias profesan, esperan el advenimiento del Salvador como consumación de su esperanza. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da a San Juan en Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Ustedes pueden fácilmente imaginar cómo este mundo, apreciados hermanos, unido, van a reaccionar contra el pueblo de Dios cuando se atreva a decir que este es un falso Cristo que ha aparecido, cuando se atreva a hacer frente a este engaño magistral del espiritismo. Por eso, apreciados hermanos, nos dice el Espíritu de Profecía, leo en Historia de la Redención, página 417, Historia de la Redención, página 417, los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo están atacando no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus ángeles. Por eso el texto, apreciados hermanos, que leímos al inicio, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Contra quiénes, apreciados hermanos? Sino a Satanás y a su hueste de maldad. Han entrado en lucha contra principados, potestades y hueste de maldad en las regiones celestes. Satanás no cederá un centímetro de terreno a menos que tenga que retroceder, gracias al poder de los mensajeros celestiales. Gloria a Dios, apreciados hermanos, que aún el Señor mantiene los vientos retenidos y mantiene ángeles en esta tierra. Sigue diciendo, el pueblo de Dios debería estar en condiciones de enfrentarlo. Y la gran pregunta es, ¿estamos en condiciones para enfrentarlo? No con nuestra fuerza, mis hermanos, sino con el Espíritu de Dios. Dice, el pueblo de Dios debería estar en condiciones de enfrentarlo, como nuestro Salvador, con las palabras, escrito está. Satanás puede citar ahora las Escrituras como los días de Cristo, y pervertirá sus enseñanzas para apoyar sus engaños, pero las claras afirmaciones de la Biblia serán armas poderosas en todo el conflicto. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes una serie de noticias en cómo Satanás está tendiendo sus tentáculos, está tendiendo sus redes del espiritismo, no solamente, ¿verdad?, como ya vimos, a través de su brazo derecho que está utilizando Roma, pero quiero que noten cómo ha diseminado el espiritismo en la sociedad. Como lo saben, hermanos, las compañías televisivas de video, cómic, como la muy popular conocida Walt Disney, sabemos que es una promotora del espiritismo. Si notan, cada película infantil está saturada de espiritismo. Animales hablando, mensajes subliminales, videos que promueven el lesbianismo, pornografía y la relación homosexual. También, cada una de esas series que aún hoy por hoy no dejan de dar en los programas, como Winnie Pooh, ese oso con voz de un homosexual. Tenemos también a este, bueno, ya hace muchos años, pero creo que ya no he visto más a este tiranosaurio, a este dino color morado, no recuerdo muy bien, pero es una mezcla del color rosa y el azul, un color preferido del movimiento gay.
Y de esta manera, nuestros hijos están recibiendo un mensaje negativo por medio de esta clase de películas infantiles. La compañía Walt Disney es una de las principales promotoras del lesbianismo y homosexualismo. Inclusive los dueños de esta compañía lo son. Son homosexuales. Y Satanás es muy astuto y utiliza cualquier manera para bombardear al pueblo de Dios. Y cuando no puede con los adultos, se va aún con los más vulnerables, con los niños. Apreciados hermanos, Martin Gardner, uno de los escritores científicos más aclamados de los Estados Unidos, cumplió aquí la primera historia completa de un culto religioso en crecimiento y moderno. Gardner remonta los comienzos del culto y su Biblia, el libro de Urantía, un libro supuestamente revelado por seres celestiales para corregir los defectos de la Biblia tradicional, publicado en 1955 bajo la dirección del líder del culto, el Dr. William Sadler. El libro de Urantía es el nombre de culto para la tierra, y es una obra, y es una de las obras más grandes que se hayan dicho, que haya sido canalizada por seres superiores invisibles a través de contactos humanos. Difiere de la Biblia, canalizada anteriormente, en que contiene gran cantidad de ciencia moderna, así como una biografía detallada de Jesucristo, completa con hechos que no se encuentran en el Evangelio. Como resultado, muchos científicos y académicos son dedicados urantianos. Además de discutir las creencias del culto urantía, Gardner revela dos principales desarrollos que amenazan con dividir el movimiento. El primero es una brecha sectaria que ha dividido el movimiento en dos facciones principales competidoras. Y la segunda es la creciente creencia de cientos de urantianos de que ellos también están recibiendo sus propios mensajes de los seres celestiales. Así que hay una división. Por otra parte, otros reciben visiones, reciben mensajes de seres celestiales, quienes afirman que están preparando a Urantía para una nueva revelación destinada a marcar el comienzo de una utopía de luz y vida. Apreciados hermanos, en el año 2014, el sitio web muy interesante.es publicó un artículo en el cual habla acerca de un laboratorio en Suiza. Un equipo de investigadores en la Escuela de Politécnica Federal de Lausana consiguieron reproducir en un laboratorio la sensación de una presencia extraña alrededor. Para ello crearon un robot que enviaba señales a destiempo al cerebro, creando la sensación de que había alguien más alrededor. Como explican en la agencia de noticias científica Sync, los investigadores llevaron a cabo un experimento de disonancia con un grupo de voluntarios con los ojos vendados, y en estas condiciones asíncronas que distorsionaban la percepción temporal y espacial, los investigadores fueron capaces de recrear la ilusión fantasmal en el 2014. Ahora en octubre de 2015, los ciudadanos de diferentes partes de China fueron testigos de un misterioso fenómeno que parece sacado de una película de terror o de ciencia ficción. Si miraban el cielo durante el atardecer, veían una misteriosa ciudad flotante que se cernía sobre su propia ciudad. Según informa el portal Mysterious University, no es la primera vez que un paisaje misterioso aparece en el cielo de China. Y en el 2011, una ciudad fantasma similar se vio flotando sobre el río en la localidad de Hongshan. Desde su primera aparición, el fenómeno
ha generado un gran interés entre los apasionados a la ciencia ficción y lo paranormal. Pero como cualquier otro misterio tiene una explicación científica. Entonces los expertos aseguran que se trata de un espejismo, es decir, una imagen desplazada de los objetos creados por una reacción de los rayos de luz. No obstante, existe también otra hipótesis, según la cual las ciudades flotantes sería una holografía creada en el marco del proyecto Blue Beam o el proyecto rojo rayo azul. Este proyecto, según los partidarios de las teorías de la conspiración, es obra del gobierno de los Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, y tiene el objetivo de crear apariciones misteriosas o extraterrestres para confundir la conciencia humana y de esta manera facilitar el camino hacia el nuevo orden mundial. Lo que sabemos, apreciados hermanos, de las profecías apocalípticas de la palabra de Dios es que los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, hará grandes señales de tal manera que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Y el afán de estas manifestaciones sobrenaturales es manipular la mente de la humanidad. ¿Recuerdan el texto que leímos de 2 Corintios, el capítulo 11? Versículo 3, ¿verdad? De manipular la mente. Satanás quiere distorsionar la mente de la humanidad para aceptar el nuevo orden mundial descrito en Apocalipsis. El plan de la triple constelación babilónica del fin es reunir a los reyes de la tierra en todo el mundo mediante las grandes señales sobrenaturales y espiritistas que se manifestarán a nivel mundial, y son manifestaciones, apreciados hermanos, de origen satánico. En diciembre del 2016, un estudio realizado por un científico de la Universidad de Milán revela que 6 de cada 10 personas en duelo por la muerte de un ser querido han visto u oído. Sin embargo, una gran parte de ellos nunca cuentan por miedo o ser considerados enfermos mentales, informa el periódico británico The Daily Mail. Según el estudio publicado en la revista Journal of Affective Disorder, entre el 30% y el 60% de las personas viudas han experimentado situaciones como la visión de un cónyuge muerto sentado en su sillón, u oír que son llamadas por su nombre, según los psicólogos. Y los investigadores afirman que hay una prevalencia muy elevada de experiencias alucinatorias después de la pérdida, incluso para aquellos que no sufren trastornos mentales. Jacqueline Hayes, académica de la Universidad de Rehampton, también ha estudiado este tipo de fenómenos durante muchos años. Aunque el especialista llama a estas experiencias de presencia continua debido a la connotación negativa del término alucinatorias. La gente reporta visiones, voces, sensaciones táctiles, olores y algo que llaman la sensación de presencia, que no está necesariamente relacionado con los 5 sentidos. En noviembre de 2014, un neurocirujano de nombre Eben Alexander, estadounidense, aseguró haber visitado el paraíso y haber visto a Dios tras haber permanecido en coma durante semanas como resultado de una meningitis. El neurocirujano describe que se despertó con una luz blanca y una melodía y vio un valle lleno de vida abundante y fértil, con flores y árboles que florecían. Añade que abajo había almas bailando y orbes dorados que dejaban atrás unos rastros brillantes. Asimismo, el neurocirujano también asegura haber visto a Dios durante esta experiencia, aunque no fue
el hombre con barba blanca, según él, como solía imaginarlo. Mencionó que esta deidad estaba más allá de cualquier palabra. Hay una sensación irresistible de aquella presencia amorosa e infinita, resalta. Y Alexander ha añadido que los médicos no han podido explicar su experiencia con los parámetros de la ciencia y dijeron que debería haber sido un truco de un cerebro moribundo, aunque este misterio, como tuvo una experiencia tan rica cuando la parte humana de mi cerebro está devastada, resalta cómo puede tener una experiencia tan maravillosa según él cuando una parte del cerebro estaba devastada. Apreciados hermanos, el 20 de julio del 2016, la Actualidad RT publicó sobre Steve Lauris, un neurólogo de la Universidad de Legia en Bélgica, que analizó más de 400 casos de personas que tuvieron experiencia cercana a la muerte con el fin de dar explicación a lo que vieron en esos momentos y definir el porqué de esas visiones, informó en el diario The Daily Mail. El análisis detallado de las experiencias reveló que no solamente aquellos que están en su lecho de muerte tienen ciertas visiones. Pilotos, buceadores y alpinistas describieron haber visto visiones e imágenes similares en situaciones en las que estuvieron a punto de perder la vida. Entre ellas se destacan la sensación de estar fuera del cuerpo y verse a sí mismo. Observar la vida pasar en un instante, encontrar a parientes fallecidos y el típico cuadro del túnel con una luz al final. Apreciados hermanos, y siguen aumentando los casos. Nos dice el Espíritu de Profecía, el Evangelismo en la página 437. Esta compilación nos dice lo siguiente: la doctrina de la perduración de la vida consciente después de la muerte, de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos, no tiene fundamento en las Escrituras. Sin embargo, esas teorías son afirmadas como verdad. ¿Qué es lo que quiere afirmar el enemigo a través de gente que tiene influencia? Que estas teorías son ¿qué? Verdad. Mediante esta doctrina falsa se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma llevan cautiva a las almas. Pero, apreciados hermanos, el espiritismo ha alcanzado no solo a la sociedad, como al papado y a las iglesias que guardan el domingo. Sus tentáculos lamentablemente han llegado hasta el adventismo. Pero no es de extrañar, puesto que la guerra más hostil del dragón es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el libro Primera de Timoteo, el capítulo 4. Primera de Timoteo, el capítulo 4. Recuerden, apreciados hermanos, que esta es la segunda parte que estamos viendo del tema de la semana pasada, el cual lleva por título El auge del espiritismo. Y en esta oportunidad estamos viendo hacia el último acto del drama de engaño y la formación espiritual. 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Nos dice la carta 123 de 1904, también está en Medical Ministry, en Mente, Carácter y Personalidad también, en la página 357.
Hemos llegado a los peligros de los últimos días, cuando muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Tengan cuidado con lo que leen y con lo que escuchan. ¿Hacia qué apunta eso, apreciados? Las avenidas del alma. No manifiesten ninguna partícula de interés en las teorías espiritistas. ¿Cuál es el método del diablo en el remanente, apreciados? Uno de los métodos para introducir el espiritismo: teorías, fábulas, ¿verdad? Satanás está esperando para ganarle la delantera a todo al que permita que se le engañe por medio del hipnotismo. Comienza a ejercer sobre ellos su poder, y en cuanto empiezan a investigar sus teorías. Hipnotizar, si nos vamos a una fuente de definiciones, quiere decir sugestionar, mesmerizar, magnetizar, captar, dominar, hechizar, cautivar, fascinar, atraer y seducir. Todas esas definiciones. Y tomemos un ejemplo en la palabra de Dios. Vayamos al libro de Gálatas, el capítulo 3. Allí el apóstol lidió con esta influencia. Y él menciona en el versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os mesmerizó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? ¿Notaron lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia? Se estaban introduciendo teorías que estaban apartando a los hermanos del verdadero evangelio. Mis hermanos, en los días de la profeta, ella tuvo que lidiar con teorías que se estaban introduciendo. Y ella mencionó, por ejemplo, en la cita que acabamos de leer, el hipnotismo. Y ella advirtió aproximadamente en las fechas de 1885, también como en 1992, ella advirtió acerca de estas prácticas que se habían introducido, y ella amonestó acerca de esto a médicos que utilizaban el hipnotismo. Y el contexto de todo esto ustedes los pueden leer en Mensajes Selectos, tomo 12, el capítulo 44. De ahí voy a leer en la página 400 lo siguiente: es peligroso para cualquiera persona, no importa cuán buena sea, tratar de influir en otra mente. Eso es lo que estaba ocurriendo en Galacia, eso es lo que hace el hipnotismo, eso es lo que hace el mesmerismo, ¿verdad? Influir en otra mente humana. Y esto es algo que Satanás también lo utilizó, ¿dónde? En las cortes celestiales. Influyó sobre los ángeles. Tratar de influir en otra mente humana para colocarla bajo el control de su propia mente. Quiero deciros que la cura por el poder de la mente es una ciencia satánica. Vosotros ya habéis ido bastante lejos, a tal punto que habéis puesto en serio peligro vuestra experiencia futura. Desde que este asunto se introdujo por primera vez en vuestra mente hasta el momento actual, ha ido creciendo en forma muy perjudicial, a menos que comprendáis que Satanás es la mente maestra que ha inventado esta ciencia. La tarea de separarse de ella en forma radical no será un asunto tan fácil como habéis supuesto. Toda la filosofía de esta ciencia constituye una obra maestra del engaño satánico. Apreciados hermanos, también el pueblo en los días de la profeta, estamos viendo inicialmente, se había introducido
teorías, fábulas que tenían y tienen relación con el espiritismo. Y ella lo resalta más enfáticamente. Ahí mismo está Señales de los Tiempos del 6 de noviembre de 1844. Está en el mismo capítulo de los peligros del hipnotismo, en Mensajes Selectos tomo 2. Nos dice: el descuido de la oración hace que los hombres confíen en su propia fuerza y abre las puertas a la tentación. Se exalta mucho las ciencias que tratan la mente humana. Estas son buenas en su lugar, pero Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumentos para engañar y destruir a las almas. Sus artes se aceptan como si procedieran del cielo, y en esa forma recibe la adoración que tanto le agrada. El mundo que se supone que recibe tanto beneficio de la frenología y del magnetismo animal, que también es hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante esta ciencia se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Oh, apreciados hermanos, ¿los fundamentos de qué? Del espiritismo. También la editorial fue objeto de esto, ¿verdad? Y la profeta también lidió con esta situación y ella advirtió sobre el material que se estaba diseminando, que se estaba introduciendo y aún que se estaba distribuyendo por medio de la editorial. En el mismo libro, en la página 401, ella advierte de la siguiente manera: ¿consentirán sus creyentes en ser instrumentos de Satanás al permitir que la publicación de libros, que se introducirá esta lepra en la redacción? Satanás y sus instrumentos tratan acerca del hipnotismo y han estado trabajando diligentemente y siguen haciéndolo ahora. ¿Bendecirá Dios la casa editora si éstas aceptan los engaños del enemigo? Las instituciones que han sido presentadas al pueblo como sagradas y pertenecientes al Señor han de convertirse en una escuela donde los obreros comerán del fruto del árbol prohibido y del conocimiento. Hemos de animar a Satanás para que entren furtivamente en la ciudadela de la verdad a fin de depositar su ciencia infernal, tal como lo hizo en el Edén. ¿Cómo está comparando la profeta del Señor estas teorías? ¿Verdad? ¿Cómo qué? Como con el espiritismo, con una ciencia infernal. Los hombres que se desempeñan en el corazón de la obra no son capaces de discernir entre la verdad y el error. ¿Son acaso hombres incapaces de captar las terribles consecuencias que se presentarán y se permitirá que el error ejerciese su influencia? Oh, apreciados, la amonestación fue bastante directa y bastante fuerte, porque no hay que entrar en comunión, no hay que entrar en conversación, en convenio con el espiritismo. Y ella, inspirada por Dios, le dio esta revelación y hizo frente. Ahora noten, apreciados hermanos, lo que les voy a leer, manuscrito número 1 de febrero de 1890. Nos dolió mucho cuando nos llamaron la atención y advertimos que en nuestros periódicos había propaganda de brujería, hechicería, de la obra de magos y de toda suerte de cosas que estaban sucediendo en Battle Creek. En esta manifestación existe un poder superior al poder humano. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder de Satanás. Y tan pronto como usted comienza a relacionarse con esos encantadores y les da el menor consentimiento, deshonra al Dios del cielo y pone en peligro su propia alma. Oh, apreciados hermanos, tan pronto como
nos relacionemos con estos encantadores, dice la declaración. ¡Qué tremendo! Pero sigue diciendo, ¿cómo está trabajando Satanás aquí en Battle Creek? Hablando en aquel tiempo. Y ella lo menciona. ¿Cómo está trabajando Satanás aquí en Battle Creek? Vienen los magos y se despierta una ardiente curiosidad para ir a verlos. Y cuando ellos, y aquí hay un entre paréntesis, ustedes lo van a encontrar así mismo como está en el libro de Eventos del Tiempo del Fin, que es donde extrajo esta cita. Y cuando ellos, los jóvenes adventistas del séptimo día, asisten a estas funciones para ver lo que hacen, se ponen en contacto con ellos, entre paréntesis nuevamente, con los magos y encantadores. Al hacerlo, entran en comunión directa con el poder de las tinieblas. Oh, apreciados hermanos, la pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Hay magos dentro de la corporación? ¿Hay encantadores dentro del campamento del Israel moderno que profesa la verdad? El enemigo, como hemos visto, ha logrado introducir el espiritismo de distintas formas y métodos que muchos no se percatan de esta influencia. Apreciados, nos dice nuevamente el espíritu de profecía, manuscrito 66, también lo puede encontrar en el Evangelismo, página 437. El espiritismo está por cautivar al mundo. Y hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas. Trucos, imposturas, como las funciones que uno ve en el mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas. Pero esto dista mucho de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. El fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto en las aserciones hechas desde los púlpitos de nuestro país. Los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se habían originado en el archiengañador. Queridos hermanos, yo quiero hablarles en esta oportunidad acerca de un método que Satanás ha introducido ya hace mucho tiempo. Y el pueblo adventista no está ajeno a este método. Pero quiero leerles primero lo que nos dice allá el libro de Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y versículo 3. Ahí hay unas palabras que no podemos pasar por alto. Nos dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aun cuando aquí está hablando primero acerca de la ascensión del catolicismo romano, también está hablando de una apostasía de la fe bíblica en los últimos días, justo antes que Cristo venga. Esta apostasía también conducirá a los que las aceptan, falsas enseñanzas de la Babilonia espiritual o el sistema del catolicismo romano. Aquí no dice que abandonarán la iglesia, solo dice que habrá una apostasía. De hecho, muchos que están aceptando la apostasía aún están dentro de las iglesias y están enseñando los errores de Babilonia. Estoy asombrado al comprobar que muchos cristianos no ven esto. Uno se asombra que muchos así llamados líderes no lo ven. Uno se asombra que muchos educadores no lo ven. Y asombrado que muchos de los que han sido llamados a conducir el pueblo de Dios para que lo alimenten con la verdad estén apoyando al catolicismo romano, inspirados en la espiritualidad contemplativa de los jesuitas.
Y lo están haciendo en medio del mismo pueblo que Dios ha llamado para que sea distinto en su lealtad para con la palabra y en su amor para que Dios, para los que con los que han guardado toda su ley. Y este engaño especial ha alcanzado a líderes, a pastores, educadores. De hecho, está viniendo a través de este sistema educacional de pastores en seminarios, tal como ustedes y como lo vamos a ver. Apreciados, el diablo sabe que si puede tener a los líderes bajo su control, entonces podrá tener también a todo el pueblo. Oh, hermanos, por eso nos dice el espíritu de profecía en la página 80, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 80. En este tiempo de oro, en este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Me atrevo a decir, hermanos, que los que menciona esta cita poseen mucho talento, son educados y respetados por muchos, pueden haber ganado muchas almas para la verdad del Evangelio, pueden haber predicado ante miles de personas, pero estas estrellas brillantes, se nos dice, se disiparán. Pero apreciados, muchos están engañados, pensando que la formación espiritual y la espiritualidad contemplativa los ayudará a caminar más cerca con Dios. Ellos no están caminando con Dios y no han estado caminando con Dios durante muchos años. No conocen la voz de Dios y no pueden discernir cuando surge una nueva falsa doctrina, especialmente si viene revestida de luz. Y son muy susceptibles al espiritismo porque no han bebido profundamente de la fuente de la palabra y no han encontrado a Cristo por sí mismo. Pero gracias a Dios y gloria a su santo nombre, que hay hombres y mujeres que aún no han doblado su rodilla ante Baal en estos últimos días. Apreciados, hace 2 años aproximadamente, o año y medio, no recuerdo muy bien, se introdujo en la organización, yo sé que algunos tuvieron anuente, un material de meditación llamado Primero Dios. Yo sé que varios lo vieron, pero fue expandido por Sur, Norte y Centroamérica este material. Aparte de introducir este material, Primero Dios, aparte de introducir adaptaciones de Rick Warren, un evangélico ecuménico y autor del libro Una vida con propósito, que también contiene enseñanzas jesuitas de Loyola, en ese material, Una vida con propósito, que él, que es el autor, pero este libro que mencionamos, Primero Dios, es uno de los ejemplos que tomé para validar lo que vamos ahora a mencionar. En la página 11 de aquel material, Primero Dios, nos dice de la siguiente manera, página 11, la meditación en la palabra tiene 2 objetivos claros, interrelacionados. Número 1, aprender a escuchar la voz de Dios, con el propósito de desarrollarse espiritualmente. A ese segundo aspecto, el teólogo Benjamin Maxton lo llama formación espiritual. Y usted lo puede buscar, si gusta le envío ese, y pone así mismo y va a encontrar la página. Formación espiritual o discipulado, que no es nada más que abrir cada área de la vida en una relación íntima con Dios, permitiéndole a su voluntad. Oh, esta frase es muy delicada, apreciados hermanos, aunque pareciera de lo más bonita, abrir cada área de la vida a una relación íntima con Dios, pero está intentando en que la mente pueda así olvidar o pueda así impedir de que cuidemos de lo que mencionamos hace un momento, de las avenidas del alma. Más que todo, abre el paso, abre el camino para que las
avenidas del alma queden expuestas ante los golpes del adversario. Apreciados, no voy a profundizar mucho en lo que es la formación espiritual, porque también tiene que ver con la contrarreforma, ¿verdad? Pero mi propósito en esta presentación es demostrarles la introducción de estas prácticas babilónicas dentro del adventismo, lo cual guarda estrecha relación con nuestro tema, el espiritismo. Comenzando en la década de 1980, los protestantes han tenido un creciente interés en los ejercicios espirituales. Existen recientes adaptaciones en el año 2006 que son específicas para los protestantes, que enfatizan los ejercicios como una escuela de oración contemplativa. Desde la década de 1980, el interés de la formación espiritual ha aumentado continuamente y ha sido introducida sigilosamente en las iglesias protestantes. Ahora, el espiritismo, velado en la forma de formación espiritual y la oración contemplativa, ha aumentado de tal manera que ha incluido a las principales iglesias, tales como las iglesias anglicana, episcopal, luterana, presbiteriana, y también ha penetrado profundamente dentro de las iglesias evangélicas, especialmente a través de las megas iglesias como la iglesia de Salzburg, que es más que todo de Rigward, que lo mencionamos hace un momento, y la iglesia de Willow Creek, de Bill Hybels, donde muchos pastores han sido entrenados en el concepto postmoderno del crecimiento de la iglesia. Muchos pastores han ido a Wilcox-Brick para ser entrenados, y ahora trata de introducir estos conceptos en las iglesias locales a las cuales pertenecen. Y quién sabe qué a nivel formación espiritual han estado expuestos. Ahora son muy susceptibles a estas influencias jesuitas. Hoy, la espiritualidad ignaciana, la formación espiritual y la oración contemplativa han sido formuladas por los evangélicos y para otras iglesias no católicas. Ellos lo han velado de tal manera que pueden absorber más fácilmente los principios de Ignacio de Loyola y pueden así alcanzar a la vasta mayoría de las iglesias cristianas, y han tenido muchísimo éxito. Leo de los documentos del Vaticano II en el capítulo 4 lo siguiente: la formación espiritual ha de ir íntimamente unida con lo doctrinal y la pastoral, y la cooperación sobre todo del director espiritual. La influencia de la constitución de la iglesia y de la constitución sobre sagrada liturgia es muy clara en la directiva dada para la formación espiritual. Desde los seminaristas, la palabra de Dios y el misterio pascual deben ser puestos de enfoque de la meditación y vida espiritual de los seminaristas. Se llama la atención sobre el aspecto comunitario de unión con sus obispos y con el pueblo de Dios, y especialmente la unión con los necesitados. Nótese cómo la formación espiritual está destinada a prepararlos para la difícil elección, una vida de servicio y negación de sí mismos, sin hacerse alusiones acerca de su vocación. La formación espiritual está también destinada al desarrollo de una aceptación personal y verdadera, y designa de la amorosa obediencia al Santo Padre y a sus obispos, y a un espíritu de cooperación abierto y leal con sus compañeros y sacerdotes. Qué interesante, apreciados. Una aceptación personal y digna de la amorosa obediencia al Santo Padre y a sus obispos. Así que la formación espiritual enseña que su experiencia es mirar al hombre en vez de mirar a Dios. Y los mentores espirituales que los guiarán a Cristo supuestamente, hermanos,
es la palabra de Dios lo que nos guía, por medio de su Espíritu a Jesús. Nadie ni nada más puede hacerlo. La verdadera relación con Jesús es inclinarse en humilde sumisión a su voluntad revelada. Significa que caemos sobre nuestro rostro en desesperación por nuestros corazones impíos y miserables y suplicamos por el perdón de Dios y que el amor llene nuestros corazones. Pero la formación espiritual es todo lo contrario, que todos los afectos se fijen y todo hacia el hombre. Mas, sin embargo, que supliquemos perdón a Dios y que el amor llene nuestros corazones. Esto no llega cuando le decimos a Dios que haremos todo lo que Él nos diga y entonces le pedimos el poder para llevarlo a cabo. Pero, apreciados, esto jamás lo van a encontrar en conjuros, jamás lo encontraremos en vanas repeticiones, jamás lo encontraremos en rituales o en un libertino. Nuestra experiencia tiene que estar basada en la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Dios promete tapar el hueco y llenar nuestro corazón sin la necesidad de fantásticos adornos, sin atmósferas de imágenes y velas, espacios oscuros y sin aparatos artificiales para realzar nuestra experiencia sensorial, sin nada de esos tipos y métodos espiritistas. Cuando estudiamos acerca de la formación espiritual, los profesores y los escritores de libros le dicen que tienen que leer los escritos de los famosos maestros del misticismo, la antigua fe, lo cual quiere decir las enseñanzas de los padres de la Iglesia Católica Romana. Por eso justamente enseña a mirar al hombre en vez de mirar a Dios. Los profesores de espiritualidad contemplativa les enseñan que tienen que tener un ambiente en el que sus sentidos, sus ojos, su nariz, piel, pueden sentir la presencia de algo sobrenatural. Ellos lo llaman Dios, pero hermanos, es espiritismo y viene directamente del paganismo y del catolicismo romano. No solo aleja los ojos de Cristo, sino que también los conduce a mirar al hombre. ¿Qué hacen esas recomendaciones? Ellos se presentan a sí mismos como expertos y las personas piensan que ellos saben de lo que están hablando, pero todo es parte del gran plan del diablo para engañar y alejarlos de Dios. Tal vez la primera cosa que Satanás trata de hacer es colocar la plataforma de la espiritualidad contemplativa, haciendo que alejemos la mirada de Cristo. Nos distrae con mundanalidad, lo cual impide que caminemos con Cristo. Él hace esto a través de los entretenimientos, de la moda, de los pecados secretos y otras diversiones. Él también puede conseguir grandes efectos tentándolos a ser indulgentes con el apetito y comer alimentos que no son saludables ni nutritivos, como la comida chatarra, carnes de todo tipo y alimentos ricos y pesados. Y Él también los mantiene tan ocupados con los cuidados de esta vida que no tenemos tiempo para Cristo en el corazón, para meditar. Cualquier cosa que nos mantenga alejados de mirar a Cristo cumplirá los propósitos de Satanás. El diablo también es muy efectivo en armar la plataforma para la formación espiritual, haciendo que las personas incautas se interesen en los movimientos carismáticos superficiales y orientados hacia las emociones, más conocidos como el estilo celebración de adoración. Pero eventualmente eso no satisface el alma hambrienta de espiritualidad. Después de bastante tiempo, cuando los corazones están vacíos y no tienen nada en su experiencia espiritual, Satanás sabe que la persona eventualmente se volverá a Cristo en su desesperación para encontrar algo significativo. Y allí está listo con la formación espiritual. Hay millones que poseen un gran hueco abierto en sus corazones y están hambrientos por tener una espiritualidad significativa.
y por una paz para con los conflictos y dificultades que enfrentan. Y ahí les presenta la formación espiritual para mostrarles un camino para llenar ese vacío. Pero es otra distracción de la verdadera relación con Cristo. Apreciados, el conflicto de los siglos en la página 614 nos dice lo siguiente. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre alguno de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano. Está en su forma actual, lejos de ser más tolerable. El espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. Noten, apreciados, es más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño, mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia declara, ahora que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. ¿Notaron eso, apreciados? Las enseñanzas del espiritismo ahora están veladas, y en tiempos recientes estas enseñanzas están ahora con nombres diferentes, como el que estamos viendo, la formación espiritual, como Jesús 101 o clases de discipulado. Y esto vela el verdadero propósito de la formación espiritual. El contenido aún es el mismo. Satanás es muy sutil, apreciados. Nos dice nuevamente el conflicto de los siglos en la página 614. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuera atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables, encantadoras cautivan los sentimientos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como el fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Observan, hermanos, que estos falsos maestros espiritistas encantadores solo satisfacen a sus oyentes con sermones acerca del amor, enseñanzas acerca de la cruz, de la resurrección y todas las historias de la vida de Cristo, los mensajes del atrio. Y es lo que predica la mayoría de las iglesias. Pero están dejando fuera las consecuencias reales de estas cosas y las exigencias que ponen en la vida de un convertido. El conflicto de los siglos, nuevamente, nos dice lo siguiente. Continuando leyendo el párrafo anterior. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso, del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. ¿Y qué sucede con los que especulan con el espiritismo? Porque no ven el peligro y son curiosos. Nos responde el siguiente párrafo. No tienen fe verdadera en él y se llenan de horror el pensar en abandonarse al dominio de los espíritus, pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente poder sobre ellos, contra su voluntad. Noten que él trata contra la voluntad de ellos y escuchen ahora lo que les sucede una vez que están bajo su control. Sigo leyendo en la página 615. Pero una vez que los induce a abandonar su inteligencia, su dirección los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado
en contestación a la fervorosa oración de fe, puede librar a estas almas prisioneras. Están atrapadas, mis hermanos. Ellos que juegan con el espiritismo no serán capaces de librarse fácilmente, excepto por la directa intervención de Dios. No extraña entonces que quienes defienden la formación espiritual no consigan ver sus peligros. No asombra que aquellos que enseñan la espiritualidad contemplativa la defienden tan tenazmente. La formación espiritual y la oración contemplativa han llegado ahora al pueblo de Dios como un diluvio y ha llegado al adventismo, como lo hemos demostrado. También, ¿se acuerdan de Bill Hybels? Él es el líder de la mega iglesia que mencionamos, Willows Creek, donde pastores, no sé si realmente ahora continúa haciéndolo, pero es donde los pastores de diferentes denominaciones fueron entrenados en los principios de las megas iglesias. Bien, él también ahora está promoviendo la formación y promovió la formación espiritual, y estas megas iglesias han formulado la formación espiritual como parte del movimiento de la iglesia emergente, lo cual es un eufemismo para el surgimiento del catolicismo romano en las iglesias evangélicas o protestantes. La oración contemplativa es la última tergiversación en el movimiento ecuménico, la cual trata de conducir a todas las iglesias de vuelta a Roma. Pero es más que eso. La oración contemplativa, por ejemplo, mezcla las formas orientales y occidentales de meditación, y estas prácticas incluyen una serie de adornos externos para supuestamente mejorar la experiencia de la oración contemplativa, tales como las estaciones de oración, Tai Fe, el silencio, el espacio sagrado, las antiguas prácticas de oración, los laberintos de oración y las salas de oración. También incluyen prácticas místicas y espirituales tales como la oración centralizada, la oración de Jesús, Lectio Divina, la oración del aliento, de respiración. Eso refleja las ideas de la nueva era, tal como la luz interior, palabras del más allá, centralización. Los que promueven actualmente el movimiento de las iglesias emergentes dicen que si nos familiarizamos con los misticismos, podemos llegar más cerca de Dios. Noten eso, apreciados. Por ejemplo, un libro titulado Hambre, satisfaciendo el deseo del alma, publicado por la Autumn House Division de la Review and Herald, cuyo autor es John Dival, un profesor del seminario, recomienda que se leyera a estos místicos católicos romanos como parte para satisfacer el hambre del alma. Y él recomendó que leamos a los famosos monjes y sacerdotes católicos romanos, tales como Henry Nouwen, Thomas Merton, Benedict Groscher, Thomas Keating. También recomienda a Tilden Edwards, un sacerdote episcopal y místico, a Robert Weaver, uno de los mayores partidarios de la enseñanza emergente y de la formación espiritual, a Tomás Kelly, un místico cuáquero, a Tony Campolo, un evangélico que afirma haber nacido de nuevo leyendo los místicos católicos, especialmente los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, y a Richard Foster, uno de los principales promotores evangélicos de la oración contemplativa. En el movimiento de la iglesia emergente, el cual recomienda que sus seguidores lean a los padres y a los místicos de la iglesia católica romana. Y John Diblett enseñó en el seminario de la Universidad de Andrews durante muchos años y fue presidente de la Universidad de Walla Walla por algún tiempo en el estado de Washington. La versión evangélica de la formación espiritual de Ignacio de Loyola es ahora parte del principal currículum de estos seminarios y están siendo presionados para que sean enseñados en sus asociaciones acreditadas.
Todas ellas son acreditadas, ya sea por la Asociación de Seminarios Teólogos y por la Asociación para Educación Bíblica Superior. Y ambas organizaciones acreditadoras requieren a las escuelas que acrediten y que enseñen formación espiritual y que se incorporen en la vida de sus estudiantes. Y el programa para obtener el título de maestría en divinidad requiere que los estudiantes sean educados en 4 áreas. Número 1, la herencia cultural. Número 2, contexto cultural, formación espiritual y personal. Y número 4, capacidad para liderazgo público y ministerial. Ahora pensemos un poco. Mientras estamos estudiando en estos seminarios, para poner un ejemplo, aprender acerca del contexto cultural de las escrituras y cómo interpretarlas de acuerdo a la cultura de aquellos tiempos. En otras palabras, también se aprende cómo rechazar una aplicación personal de las escrituras en nuestros tiempos. Probablemente desde aquí es que proviene la idea que no apliquemos las fuentes denuncias de la Biblia en contra de la homosexualidad, porque era parte de la cultura de aquellos tiempos. Recuerden que fue el punto número 2, el primero, herencia cultural, y número 2, contexto cultural, y el número 3, formación espiritual y personal, y el 4, capacidad para el liderazgo, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en relación a la ordenación de mujer o al pastorado. Las fuertes declaraciones del apóstol Pablo no pueden ser aplicadas hoy en día. Después de todo, su cultura exigía este tipo de declaración. Este principio se aplica a cualquier área de la vida, exigido por las escrituras y que nosotros no queremos obedecer. No sé si pueden captar lo que está tratando de enseñar el contexto cultural. Pero observen también que los estudiantes del seminario aprenderán formación espiritual y juntamente con el contexto cultural. Y eso lo va a llevar a aceptar las enseñanzas de Roma. Qué tristeza, apreciados, y qué vergüenza que los seminarios en la iglesia que profesa tener la verdad haya buscado esta acreditación, pero especialmente de instituciones que no poseen un claro entendimiento de la verdad para estos últimos días. Pueden notar, apreciado, que esto es gran parte de lo que está incapacitando y estropeando lenta y sigilosamente que se dé el mensaje distintivo en estos últimos días, ya que está reemplazándolo con un evangelio social y ecuménico, espiritista, apreciados. Pero ¿cómo podría el pueblo de Dios dar el mensaje de salir de las iglesias caídas cuando se están uniendo a ellas en las prácticas espiritistas inspiradas por los jesuitas? ¿Cómo puede el pueblo ser llamado a salir del falso sistema de espiritualidad cuando están envueltos en eso mismo? Apreciados, ¿qué concordia tiene la luz con las tinieblas? Apocalipsis el capítulo 18, para ir terminando. Apocalipsis el capítulo 18. Leamos el versículo 1 en adelante. Después de estas cosas había otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria, y proclamó con potente voz: ha caído Babilonia la grande, y se ha convertido en habitación de demonios, y refugio de todo espíritu inmundo, y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Apreciados, el pueblo que Dios levantará en esta etapa final tiene que estar libre de esas prácticas para proclamar el mensaje final. Tiene que estar libre de estas cadenas del espiritismo que están engañando a muchos. Este remanente será sencillo, será humilde, pero tendrá la responsabilidad de identificar y aún de señalar con precisión a la bestia y a la imagen de la bestia. La iglesia de Dios de esos últimos días tiene que dar la advertencia
de no asociarse con este falso sistema de adoración. Tiene que ser clara y decidida. El conflicto de los siglos, y culmino con esta última cita, apreciados, página 664. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con mayor poder. El Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagran a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación de institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo la palabra que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Ahora, ¿qué más será denunciado? Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia por la autoridad civil. Ahora, ¿qué más será denunciado? Las invasiones, ¿de qué cosa? Del espiritismo y los progresos rápidos, progresos secretos, pero rápidos, del poder papal. Todo será desenmascarado. Estas amonestaciones, estas solemnes amonestaciones, como verán al pueblo, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Oh, apreciados hermanos, queremos ser parte de este último mensaje. El cielo así nos los conceda, pero necesitamos de la palabra de Dios, más que nunca, para discernir a estos falsos espíritus y denunciar esos engaños que irán en aumento. Necesitamos la palabra de Dios especialmente a medida que nos acercamos al fin del cierre de la gracia. Pero que ese tiempo es cuando las decisiones finales serán tomadas para la verdad o para el error. Necesitamos la palabra de Dios y de su Espíritu Santo también para la obra de santificación en nuestras vidas. Oh, apreciados, quiere el cielo, quiere el Señor darnos ese anhelo de conocer más de los eventos que están ante nuestros ojos, pero sobre todo de que podamos desarrollar un carácter simétrico al de Cristo. Oh, yo quiero terminar con una oración, apreciados. Quiero orar y que toda esta información haya logrado ser de mucha, pero mucha bendición para cada uno de nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu bondadoso nombre, tu exaltado nombre, tu glorioso y sacrosanto nombre, Señor. En esta hermosa y bella noche que nos permite, Señor, en otras partes amaneciendo, queremos pedirte, Padre Santo, que nos dirijas, Señor, que nos mantengas despierto. Señor, no hay garantía solamente en tus manos, Señor. Lejos de ti, oh, estamos perdidos. Lejos de ti estamos desprotegidos. Y por eso queremos estar, Señor, de tu parte. Queremos levantar la bandera ensangrentada de Manuel. Oh, Señor, no queremos alejarnos de ti. Como el apóstol Pedro, Señor, decimos, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que estuvieron escuchando hasta el final, a los que posteriormente escucharán esta presentación. Padre mío, sea con cada uno de ellos, sea con sus familias, con la oración y petición que hay en sus corazones. Usted conoce cada deseo y anhelo y petición que hay en el corazón de tus hijos en estos días, Señor. Te pedimos todo, pidiéndote que nos perdones por todo descuido, Padre Santo, que hay en nuestras vidas y que ha habido en nuestras vidas, Señor. Pero queremos, Señor, que tu Espíritu mantenga nuestras vidas encendidas, Señor, que podamos estar despiertos ante los tiempos que estamos viviendo, Señor, y que podamos discernir todos estos engaños que hoy en día están como un diluvio, Padre Santo, cautivando al mundo entero. Padre, te lo pedimos y agradecemos, no porque haya méritos en nosotros,
sino por aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Emilio, muchas gracias por esta información. Wow, qué tremenda información. Nos estamos dando cuenta cómo Satanás está abarcando todo a través del espiritismo, pero honramos y glorificamos el nombre de Dios como siervo, como tú y tantos, ¿no? Que predicen que el enemigo está trabajando arduo y engañando, ¿no? Engañando a aquellos que no han de aceptar la verdad. Pero te agradecemos mucho en esta noche por estar con nosotros. Muchas gracias de todo corazón y que Dios te sigue bendiciendo, que Dios te sigue utilizando donde quiera que vayas. Y pues muchas gracias de todo corazón, y yo creo que todos nuestros queridos hermanos que nos están escuchando en este momento, es un tema súper importante, día sumamente importante para el tiempo que andamos viviendo. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros en esta noche, y pues no sé si nos llevarías en una última oración, o ya la oración que hiciste era oración final. Oremos No sé. nuevamente. Amén, amén. Me gustaría que nos llevaras en oración por cada uno de nosotros que en esta noche estuvimos presentes, oyendo estas palabras, estas verdades, y que Dios nos dé el discernimiento en estos últimos tiempos que andamos viviendo. Como dice la palabra de Dios, que Satanás hará todo lo posible para engañar, aun si fuera posible, los escogidos. Me gustaría que tuvieras una oración especial por cada uno de nuestros queridos oyentes en YouTube, en la cadena, que Dios nos dé el discernimiento de entender claramente las cosas que han de venir, y por cada uno de aquellos que nos irán a escuchar en un futuro. Nos llevas en oración, Emilio, y con eso culminamos, y te agradecemos mucho en esta noche. Amén, hermano. Oremos nuevamente, apreciados Amén. hermanos. Eterno Padre y Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Nuevamente queremos acercarnos a ti, Señor, y rogarte, Padre, e implorarte, Padre Santo, que seas con cada uno de nosotros. No lo merecemos, Señor. Usted sabe que somos polvo, pero usted conoce nuestra condición tan débil después de tantos años de pecado, Señor, de generación en generación, y la humanidad se ha degenerado, y nosotros, Padre Santo, en este último periodo que usted nos ha dado el privilegio de poder respirar, de poder ver estos acontecimientos que los profetas, que aún los pioneros, aún los patriarcas quisieran haber visto, Señor, pero tú nos has dado, Señor, un propósito, un lugar, Señor, por el cual nos mantienes, Señor, con vida. Padre eterno, y queremos agradecerte por eso, porque usted es misericordioso y es bueno. Pero Padre, queremos orarte y pedirte una bendición muy especial por cada uno de los hermanos que están, Padre Santo, escuchando esta programación, que usted sea con cada uno de los hermanos que están aquí, Padre mío, también hablando acerca de todas esas cosas en esta cadena, Señor. Que usted, Padre Santo, dé de su espíritu a cada uno de sus hijos, Señor, que anhelamos, Padre Santo, apartarnos de todas estas influencias que están, Señor, hoy en día, Padre Santo, cautivando al mundo. Señor, queremos, Padre eterno, que usted nos dé discernimiento. Dale discernimiento a cada uno de los hermanos, a cada uno de las hermanas también, Señor, que están aquí, Padre Santo, todas las semanas, hablando, todas las semanas, esforzándose, Señor, luchando, batallando, no solamente, Padre mío,
con situaciones en sus vidas personales, familiares, sino también para que este mensaje pueda ser proclamado. Gracias, Señor, te doy por el hermano Miguel, Padre Santo, que ha estado también hasta el final, Señor, en esta cadena, como también, Señor, usted lo ha mantenido durante varios programas, Señor, que se han llevado a cabo. Sigue, Señor, utilizándolo para tu gloria y honra. Manténlo, Señor, humilde, como también, Padre Santo, a cada uno de los hermanos. A la hermana Brenda, sea con ella, Señor. También quiero orarte de manera muy especial por la hermana Alexandra, Señor. Que usted sea con cada una de las hermanas, Señor. Si me pusiera a orar por cada uno de los nombres de los hermanos, aquí no terminaría, Padre. Pero quiero orarte, Señor, por todos los hermanos, para que usted pueda mantenerlos, Señor, firmes en la plataforma, Señor, en tu verdad. Señor, los mantenga sostenido en la roca que es Cristo Jesús. Oh, Señor, y que así, Padre, tengamos ese privilegio tan anhelado de ser parte de los que serán sellados con el sello del Dios viviente. Señor, todo esto te lo queremos agradecer. Quiero orarte de una manera también muy especial por todos los proyectos que se están realizando los hermanos que van para España, los hermanos también que pues están distribuyendo esta magnífica obra, esta preciosa obra del conflicto de los siglos. Señor, que tu mensaje se pueda diseminar, Señor, que usted pueda llevarlo, Señor, y que usted también dé sabiduría a cada uno de los hermanos que están llevando adelante la obra médico-misionera, Señor, ese brazo derecho del tercer ángel. Que usted, Señor, bendiga a cada uno de los hermanos que están en esta obra. También sea con cada uno de los hermanos, Señor, que están hoy en día también en relación y preparándose, Señor, ya todo lo que es en relación a la agricultura, Señor, que usted sea con cada uno de tus hijos, Señor, ya en esos tiempos. Oh Padre Santo, ayuda aún a tus hijos, Padre mío, para que podamos, Señor, mantenernos consciente y despierto ante los eventos que estamos viviendo. Padre, todo esto te lo queremos pedir, Señor, en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Emilio. Y nada más quería recordarte, te esperamos este sábado a las 7 de la mañana y pues nuevamente nos escucharemos en la cadena. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos que estuvieron con nosotros, hermanas en la cadena Fuerte.